estuve hace sobre 20 años en Río y habló, antes que yo hablara, habló un profesor portugués. Cuando yo terminé de hablar, fui rápidamente al organizador del evento y con todas las dudas le dije que si se me había entendido, porque yo hablé en español, y me dijo, muy bien, solo que el profesor portugués necesitaba intérprete, pero tú no necesitabas nada, se te entiende todo. Con aquello yo me tranquilicé, porque quiere decirse que si yo hablo tranquilamente, si pronuncio bien, es posible que aquellos que no dominan el español me entiendan casi todo al menos. Eso es lo que voy a hacer, y lo haré en honor a la organización, porque me parece que no es admisible llegar y soltar un discurso en español rápido, corriendo, y que no se entere nadie de lo que estás diciendo. Yo quisiera empezar planteando dos dudas. La primera duda es esta. Respecto del proceso civil, ¿qué podemos entender por avance en el proceso civil y qué podemos entender por retroceso en el proceso civil? Y en segundo lugar, ¿qué significa moderno? Empiezo por esto último. Dejo constancia que la palabra moderno no significa mejor, significa solo último en el tiempo. Quiero con esto decir que es obvio que determinadas cosas en la vida, por ejemplo las máquinas, el celular de hoy es mejor que el celular de hace unos años, y en este sentido moderno es igual a mejor. Pero por ejemplo, cuando se habla de la música moderna no significa música mejor que la de hace unos años. Moderno por sí mismo no califica la calidad de lo que se trata. Y vuelvo a qué es el avance. ¿Qué significa avance? Yo tengo que decir de entrada y claramente que para mí avanzar en el proceso civil significa garantizar mejor, tutelar mejor los derechos individuales de las personas. Quiero decir que si se comparte lo que estoy diciendo yo ahora, entonces podemos tener un principio, una base firme sobre la que proceder a hablar después. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo que significa mejorar, difícilmente podremos tener una conversación que dé fruto. Para mí, mejorar en el proceso es que el instrumento sirva para garantizar mejor, para tutelar mejor los derechos individuales de las personas. No niego la posibilidad, naturalmente, de hablar de procesos de grupo, de intereses colectivos. No estoy negando eso. Estoy diciendo simplemente que cuando se habla del interés colectivo, del interés de grupo, en realidad lo que se está hablando no es de la existencia de derechos subjetivos del grupo, sino que se está hablando de una legitimación plural para defender los derechos individuales de las personas. Las colectividades, los grupos, no son titulares de derechos subjetivos. Los únicos titulares de derechos subjetivos son las personas. Si eso es así, habrá que ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos para saber de avances y retrocesos en el sentido que estamos diciendo. Pues miren, cuando se plantea el siglo XIX, el planteamiento propio de un proceso civil en el siglo XIX en todos nuestros países se basaba básicamente en dos ideas. Una, en lo que se refiere al procedimiento, a la forma, se partía de la idea de que la forma tenía que ser complicada, lenta, cara económicamente, porque lo que se estaba discutiendo allí era de un proceso que versaba sustancialmente sobre la propiedad de la tierra y que producía cosa juzgada.
El procedimiento escrito era lento, complicado y caro. Y al mismo tiempo, como complemento de eso, los principios que determinaban el proceso ese eran los lógicos del siglo XIX, de la mitad y del final del siglo XIX. Eran los principios que se corresponden con una sociedad liberal, lo que se corresponde con el liberalismo político. Esos eran los dos elementos determinantes del proceso. El problema consiste en que cuando se finaliza el siglo XIX y empieza el siglo XX, se van a producir alteraciones en esas dos cosas que les estoy diciendo. Por lo que se refiere al procedimiento, la existencia de nuevas materias sobre las que se discute principalmente, la existencia de la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, o de la existencia del crédito, lleva a que el viejo procedimiento, lento, complicado, caro, con muchos escritos, no pueda mantenerse. Y a partir de ahí se producen avances indiscutibles en materia de procedimiento. Se simplifica el procedimiento. Por ejemplo, de un procedimiento casi totalmente escrito, se acaba pasando a un procedimiento con insertos de oralidad en el mismo. Y eso significa en el procedimiento un avance indiscutible. Y hoy se ha producido el avance de ese avance. Otra cosa es que el avance ese haya repercutido sobre la práctica y que haya producido una justicia más eficaz en la práctica. Eso por una por otra. Pero en lo que se refiere a esto estoy llamando el procedimiento, sino los procesos, y estoy hablando de el avance significa tutelar mejor, garantizar mejor los derechos subjetivos de las personas. Yo sinceramente creo que no se ha producido un avance en el siglo XX. No se ha producido un avance en el siglo XX. Las ideologías propias del siglo XIX eran ideologías de libertad. Había una ilusión de libertad. Las ideologías propias del siglo XIX, las ideologías del siglo XX, son ideologías en las que se quiere hacer predominar lo colectivo sobre lo individual. Han sido las ideologías dominantes del siglo XX, han sido básicamente ideologías totalitarias. Por eso, con las concepciones de ser, curiosamente se produce al mismo tiempo en la Viena de finales del siglo XIX. Por un lado, el profesor de Derecho Procesal Civil de la universidad era Anton Neuer, el creador del llamado socialismo jurídico, con toda la influencia que se venía construyendo durante el siglo XX. Y por otro lado, el que hace la ordenanza procesal civil, no de arte procedente, de imperio austrohúngaro, que no es lo mismo en el momento de es Frank Klein. Frank Klein representa en su momento, porque no puede ser de otra manera, representa la concepción neoasunánea de lo que es la sociedad y de lo que es el proceso. Quiero decir simplemente sobre Frank Klein una cosa. Todo el mundo cree, y los libros se dicen, que Frank Klein era un jurista ilustre. No es solo que es solo jurista, pero no es solo un jurista. Frank Klein es un político insertado en el sistema político del imperio austrohúngaro. Un apunte solo para saber quién era. Cuando al final de la Primera Guerra Mundial el imperio austrohúngaro se rinde, el plenipotenciario mandado por el emperador para firmar la constitución de Frank Klein. O sea, no era nadie, el sector judío muy insertado en el sistema del imperio. Y era una persona que respondía a la concepción política propia del término, era una concepción reaccionaria. Y esa es la concepción que luego, comparada más o menos con alteraciones, con modificaciones, nadie copia totalmente. Pero, por manera de es lo que se recoge, lo que
ha sido un siglo